Hermanos, hermanas, contentos de veros después de unos días de vacaciones que ya quedan muy atrás, porque cuando llegas al trabajo a los 5 minutos se acabaron las vacaciones y es como si no te hubieras marchado, ¿verdad? Al menos a muchos seguro que nos pasa esto y es algo que podemos compartir. Conocer la verdad nos hará libres. Conocer la verdad nos hará libres es seguramente una frase en la que todo el mundo está de acuerdo, que viene de la palabra del Señor, viene de la Biblia, el Evangelio son palabras de Jesús, pero que trascienden a la Biblia y forman parte incluso de comentarios literarios, de comentarios en entrevistas, comentarios en filosofía, y que forman parte, por tanto, ya de, podríamos decir, la cultura popular. La verdad nos hará libres. Es hermoso pensar que estas palabras han permeado a nuestra sociedad y forman parte ya del bagaje cultural de una enseñanza que se acepta socialmente a todo nivel. Verdad y libertad son hermosas palabras que todo el mundo quiere para sí. Seguramente esta frase dicha así podría pertenecer, y no falta razón a quien así lo acepta, a lo que en alguna ocasión hemos llamado la ley moral del universo. Hay unas leyes morales en el universo. Hay unas físicas como la ley de la gravedad, pero hay otras morales. Por ejemplo, hay una que en catalán, traducida al catalán, es tal faràs, tal trobaràs. Esto viene de un texto de la Biblia que conocéis bien como creyentes, si no todos la mayoría, que dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En catalán es más cortito, tal faràs, tal trobaràs. Bien, son leyes morales del universo y podríamos quizás estar de acuerdo en estas cosas. Conviene puntualizar algunas cuestiones sobre este aspecto. Así, esta mañana me gustaría, en primer lugar, hablar con vosotros, compartir con vosotros el primer apartado de este tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que es la necesidad de la verdad. La necesidad de la verdad. Todo ser humano tiene necesidad de la verdad. En cierta ocasión comentamos, y esto pertenece a alguno de los filósofos de nuestro tiempo, y es una gran verdad, es un misterio que los filósofos intentan desentrañar, y es que el ser humano está hecho para tres cosas. Para tres cosas. La belleza, la bondad y la verdad. He dicho esto alguna vez, y es así. El ser humano, cuando ve un acto de bondad, se conmueve. Dice, ostras, esta persona ha dado su vida por esta otra, caramba. Y esto nos impacta, nos conmociona, nos llega al alma. También la belleza. Observamos belleza en diferentes aspectos de la naturaleza, de la vida, en creaciones de algunas personas artísticas y decimos, caramba, esto es extraordinario, nunca se me hubiera ocurrido. Me llena el alma, me llega al alma. Y también la verdad. La búsqueda de la verdad es algo que parece que está enfermizo en el ser humano, ¿no? El ser humano necesita, por encima de todo, conocer la verdad. Qué interesante. La necesidad de conocer la verdad tiene algunas características que no podemos pasar por alto. En primer lugar, conocer la verdad a veces puede ser doloroso. Puede ser doloroso. Serrat canta y dice en una canción que es sinceramente tuyo, no me pidas que yo cambie, que sea el que no soy, sino que acéptame como soy en todo caso. Si no te gusto, probaré a crecer. Dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es así, quiere decir. Y a partir de aquí hemos de tomar decisiones. En las novelas de detectives, en las películas de detectives, en ocasiones alguien le dice al detective que está investigando, mire, oiga, no sé si vale la pena que siga indagando qué pasó con esa persona. Porque lo mismo, al tener que investigar todo eso, va a destapar usted cosas y va a hacer sufrir a mucha gente. Y quizá lo que encuentre sea doloroso. Y eso seguro que lo habéis visto en muchas películas o en muchas novelas de detectives, de intriga. Es cierto, conocer la verdad muchas veces es doloroso. Tenemos ejemplos bíblicos de eso. Conocer la verdad permite tener paz también. Es interesante esto.
Es el poder de conocer la verdad, tener paz. Un familiar tuyo desaparece, quizá en un accidente de aviación, y alguien dice, quiero saber si está entre los muertos, porque si no, nunca podré despedirme. No lo sé. Y entonces, aunque haya dolor, dice, sí, sí, está allí. Hemos identificado que el cadáver de su hija, de su esposo, de quien sea, está allí. Es doloroso, pero te permite tener paz, despedirte, cerrar un capítulo únicamente. Tanto conocerla también, además, nos permite asumir una realidad. La verdad, decir, mira, yo soy alcohólico. Llegar a esa conclusión y aceptar, reconocerla en uno mismo, permite que uno tome decisiones. Y por eso pueda volver a empezar. Conocer la verdad nos puede dar fuerza para tomar decisiones o resolver aspectos de nuestra vida. Así queda claro que, resumiendo este aspecto de la necesidad del ser humano de la verdad, en sus más y sus menos, requiere o permite que la verdad sea conocida. La verdad exige muchas veces ser conocida. Tenemos que saber. Queremos saber. Necesitamos saber. Necesita muchas veces ser reconocida, ser aceptada. Sí, soy alcohólico. Vemos en muchas películas, en novelas también, gente que da ese paso. Pues sí, me ha costado reconocerlo, pero lo reconozco. Esa es mi verdad. Yo soy alcohólico. Y finalmente vivirla. Tener un conocimiento real profundo, llevarla encima como estímulo de vida, como algo que tiene que ver con nosotros, inherente a nosotros mismos, y al vivir nuestra verdad, eso nos permite ser transformados también, o transformar una parte de nuestra vida. Esa es, podríamos decir, un poco el juego, las estrategias y también un poco los elementos del juego de lo que es la necesidad de la verdad. En segundo lugar, me gustaría hablar con vosotros de otra cuestión, porque no basta con saber y esas cosas. Si hemos de plantearnos algo muy serio, todos los seres humanos, a diferentes niveles, y es el dilema o el reto de la verdad. ¿Queremos realmente conocer la verdad sobre algo, sobre alguien, sobre nosotros mismos, sobre lo que es el ser humano? ¿Queremos realmente conocer la verdad? Aparentemente sí. Tenemos una necesidad, pero queremos conocerla. En un momento dado hay que tomar una decisión. El dilema o reto de la verdad es ese. Incluso añadiría, ¿queremos realmente ser libres? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Queremos realmente ser libres? Conozco muchas vidas en las cuales toda respuesta ante la verdad, que es omnipresente en esa vida, es el lamento. Oh, fíjate yo, pobre de mí, qué desgraciado, qué desgraciada soy, lo que me pasa, porque fíjate, mi marido, mi esposa, porque tal, porque demás, fíjate lo que sufro y tal. Y cuando realmente se ofrece ayuda o posibilidad de cambio, ves que esa persona no quiere cambiar. Que todo tratamiento que pide es el consuelo o la comprensión, pero no quiere cambiar su vida. Muchas personas andan por esta vida lamentándose con razón, con argumentos bien fundados, pero realmente no quieren cambiar sus vidas. No quieren cambiar sus vidas. Hay un pasaje en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, que conocemos muy bien y al que voy a hacer una pequeña referencia. En Juan capítulo 18 encontramos una conversación muy interesante entre Jesús y Pilatos. Pilatos el gobernador en ese momento de Palestina. Y encontramos esa conversación, ya digo, en Juan capítulo 18, y concretamente, para no extenderme y leer todo el pasaje por amor al tiempo, el versículo 36 como contexto natural, digamos, de esta frase que nos interesa. Dice Jesús a Pilatos, Juan 18, 36, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios siervos o seguidores pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato dice, así que eres rey. Eres tú quien dice que yo soy rey.
Yo, dice Jesús, para esto nací. Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilatos. Y a partir de aquí, dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos y siguió adelante con el juicio, ¿o no? Es muy interesante porque al juez, en este caso el juez es Pilato. Pilato es el juez. Al juez no le importa la verdad. Qué interesante, si alguien necesita esclarecer, aclarar qué está sucediendo en una situación concreta con una persona concreta, es al que está juzgando. Al juez no le interesa la verdad. Dice eso de la verdad, en general, no sé qué me estás diciendo exactamente, pero tampoco me interesa demasiado. Ya he entendido un poco lo que yo quiero entender y me basta. No quiero mantener, no quiero abrir o profundizar en esa conversación. No me interesa. No me interesa. Es muy interesante. Es muy interesante. Al juez no le interesa la verdad. Por tanto, hay dos tipos de personas en cuanto a la verdad, o cualquiera de nosotros podemos de alguna manera comportarnos de dos maneras. Una es aceptar la verdad y otra es rechazarla, defendernos de ella. Los fariseos, en la conversación que Jesús tiene con ellos, también de alguna manera rechazan eso. Dice, oye, ¿por qué dices que seremos libres? Nosotros ya somos libres. Como cualquier ser humano, y realmente todo el contexto de la conversación tiene que ver con esto, podría haberse escrito la historia al revés, aunque es Jesús quien provoca esa conversación y está bien escrita. Ciertamente la secuencia podía haber empezado al revés. Es decir, oye, nosotros realmente somos libres. Tomamos nuestras decisiones, elegimos nuestro destino y además ellos dicen, nosotros tenemos una herencia cultural y religiosa que es la mejor que existe. Y a partir de ahí eso nos ha dado conocimiento para tomar decisiones y ser mucho más libres que otros pueblos que no conocen la verdad. Se refería en este caso a la verdad revelada de Dios. Mucha gente vive, la mayoría de personas viven como, en este caso, los judíos que contestaron eso a Jesús. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo tomo mis decisiones. Yo hago lo que yo quiero. La respuesta de Jesús, el pasaje que se nos ha leído, nos dice que eso no es cierto. No es cierto. Dice, cualquiera que practica el pecado, y no lo puede evitar además, porque es así, es esclavo del pecado. Y no podéis erradicar eso de vuestra vida. Por lo tanto, al final acabáis siendo esclavos de, no sois libres, habéis perdido vuestra libertad. Una cosa es conocer las cosas y otra cosa es que eso en vuestra vida sea el día a día. No es así. Por tanto, nos encontramos con una situación que no solamente Jesús definió, sino que algunos sabios también definieron. Por ejemplo, los estoicos contemporáneos de Pablo decían, solo el sabio, el conocedor de la verdad, es libre, el ignorante es un esclavo. Por tanto, de entrada, cuando uno no quiere conocer la verdad, ya a partir de ese momento entra en una situación de falta de libertad, porque falta a la realidad. Y fuera de la realidad se pagan consecuencias. Sócrates decía, ¿cómo puede un hombre decir que es libre cuando está dominado por sus pasiones? Y no hay nadie sobre la faz de la tierra que no esté dominado por sus pasiones en algún momento. Por tanto, esa máxima da mucho que pensar. Séneca, que no conocía a Pablo, decía, el hombre ama y odia su pecado al mismo tiempo. Lo ama porque lo necesita, porque le da placer, le da gozo, ¿vale? Le da subidón, pero luego lo odia porque ve que eso le deteriora y le destruye. Nosotros como creyentes podemos poner por encima de todo eso lo que dice la palabra. Pablo en Romanos 7 dice que hay una ley en nosotros que es yo quiero el bien, pero no me sale. No me sale y hago las cosas mal y hago daño a otras personas. Por tanto, hay un reconocimiento general. Si uno realmente quiere hacerlo así, de que uno no es libre.
uno no es libre. El ser humano ha perdido la capacidad de hacer su voluntad, puesto que es pecador, diría Pablo, y no solamente Pablo, fijaros, qué interesante. Por tanto, es interesante observar que, incluso sin tener un conocimiento profundo de la palabra, cualquier persona puede llegar, si es sincero con uno mismo, a la conclusión de que uno no es libre y que las cosas no las controla. Por tanto, vamos ya directamente a hablar, en tercer lugar, del verdadero sentido o significado de la verdad y la libertad. De esa frase de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta realmente es la respuesta que antepone Jesús a un problema que tienen aquellos que están en su contexto en ese momento en la conversación. Jesús da respuesta al problema de la verdad y de la libertad de los que le están escuchando y que se sienten de alguna manera molestos porque les ha dicho eso. Porque de alguna manera ha supuesto o les ha hecho suponer que no son libres. Y lo que más escuece a veces en la vida es que te digan la verdad. Entonces ellos se molestan mucho. ¿Cómo dices eso? ¿Perdona? Ahí tenéis el ejemplo. Ahí tenéis el ejemplo. Estáis dominados por vuestras pasiones. No sois libres de hacer lo que queréis. Os enredáis y tropezáis en vuestras propias cuerdas. Pero lo más importante de todo, cuando hablamos de este mensaje, es entender que, aunque la verdad os hará libres es una frase muy hermosa, esa frase está sacada de contexto. Aunque realmente contiene una ley moral del universo, esa frase está sacada de contexto. Porque no es toda la verdad. Decimos siempre que cuando hablamos de la verdad ha de ser, ¿jura usted decir toda la verdad? ¿No? Sí. Nada más que la verdad, ¿verdad? Y solo la verdad. Bien, eso es verdad, pero no es toda la verdad. Porque realmente el texto completo dice otra cosa. Dice Jesús, a los que creéis en mí, primero, les dijo, si os mantenéis en mi palabra, en mi consejo, en mi mensaje, en lo que yo pregono, en lo que yo soy, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y entonces la verdad os hará libres. La conoceréis y os hará libres. Primero, creer en Jesús, mantenerse en su palabra, llegar a ser discípulo, conocer la verdad y esta nos hará libres. Son 5 cosas. Nos gusta ir rápidos en la vida, nos gusta ir rápidos. Vamos a lo que nos interesa directamente, lo demás lo dejamos. Pero todo tiene un contexto. Por tanto, la respuesta de Jesús nos habla de eso, de estar en Cristo, permanecer en su palabra, ser realmente sus discípulos, conocer la verdad. Entonces, como resultado de eso, y a partir de aquí, como resultado final, la verdad que conocemos de parte de Dios en Él, nos hace libres. También en Juan capítulo 8, unos versículos antes, el Señor Jesús diría unas palabras tremendas. Diría esto, diría, yo soy la luz del mundo. El mundo está a oscuras. Monta sus leyes, las cambia, las vuelve a cambiar. Bueno, según las culturas, la manera de ser, los problemas del presente. Otras las mantiene porque siempre se han mantenido así, aunque no tengan mucho sentido. En este momento hay una ley laboral que nos está perjudicando mucho, que es del año 74. Y nadie la ha cambiado. Lo vamos a dejar. Si queréis, luego os lo explico. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que por seguirme tendrá la luz de la vida. La luz de la vida entenderá qué es la verdad, qué es verdadero y qué no. Y podrá entonces optar a ser libre, por la gracia de Dios, de muchas cosas, incluso de uno mismo. En Juan 18:37 hemos encontrado un problema, ¿verdad? Dice Jesús, yo para esto nací, le dice a Pilatos. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Porque el Señor, Dios, en su palabra nos dice, no vamos a meditar esto, los creyentes lo conocéis bien,
Dice que siempre viene a visitarnos. A todos y cada uno de los seres humanos, Dios al menos una vez en la vida nos viene a visitar. Y no creo que sea una vez sola. No creo. No creo. Porque la paciencia de Dios se magnifica justamente en eso, que no viene una sola vez a visitarnos. Y nos da siempre una oportunidad de que oigamos. Primero, la verdad sobre nuestra vida que el Espíritu Santo, dice Jesús, pone en nuestro corazón. Para que digamos, está dentro. Te la he puesto ahí, ¿la reconoces o no? No, no me interesa. Quiero hablar de otras cosas, ahora no tengo tiempo. Oh, es que yo, pobre de mí. No es cuestión de justificarse. Yo he puesto una verdad en ti que tú tienes que reconocer y a partir de aquí podemos hablar. Y después de hablar pueden pasar cosas. ¿Quieres conocer la verdad? Es la oportunidad que Jesús le da a Pilatos y nos da a todos los seres humanos. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesús, en su nombre. Su nombre es Jesús, que quiere decir Salvador. ¿Necesitamos un Salvador? Ese es el primer problema del ser humano. ¿Necesitamos un Salvador? Yo necesito que nadie me salve de nada. Tenemos un problema. El Señor pone en nuestros corazones conciencia de que necesitamos ser salvados, que no podemos dominar nuestra vida, que nuestra vida es un fracaso a muchos niveles. Lo primero es creer. En segundo lugar es escuchar. Escuchar continuamente su voz. Dice, si permanecéis en mi palabra. No es escuchar a Dios de vez en cuando en un momento dado. Yo voy al gestor para que me diga el qué cuando tengo que pagar Hacienda y luego ya me es igual a Dios. No. Hace muchos años hablábamos acerca del contenido de un libro que se llamaba Si Cristo fuera tu consejero. Un libro hermoso que nos habla de esa verdad. Voy a decirlo en palabras de alguien de casa, no de alguien americano, porque ese libro es de un psicólogo pastor americano. Machado, don Antonio Machado, en Retratos, una poesía en la que se retrata a sí mismo, dice: a distinguir me paro las voces de los ecos. Porque hay cosas que no son ni voces, son ecos. Es lo que dice todo el mundo, yo también lo digo, pero ni siquiera lo he pensado. Lo acepto porque es lo políticamente correcto. Lo que todo el mundo quiere oír. No. Machado dice, a distinguir me paro las voces de los ecos. Y escucho solamente entre las voces una. Me concentro. La pregunta es, ¿qué voz escuchamos nosotros? ¿Escuchamos la voz de Jesús entre la multitud? ¿O escuchamos otras voces? Aprender continuamente, ser su aprendiz hasta el fin. De hecho, discípulo es una palabra que aglutina dos términos, que es el hecho de aprender y el de vivir lo que se está aprendiendo. Hermanos, ojalá fuéramos aprendices hasta el fin, hasta el último día de nuestra vida, aprendices de Jesús, el Cristo. Y vivir sus enseñanzas, por lo que acabo de decir. El aprendiz es el que aprende para poner por obra. ¿Estamos en Cristo? ¿Creemos en Él? ¿Él es nuestra vida? ¿Él es la voz que nosotros oímos y a la que seguimos? Mucha gente hoy en día, aparte de decir que es libre, dice otra cosa. Dice, yo soy cristiano. Dice, bueno, soy cristiano no practicante. Eso lo hemos oído todos. A mí me gusta lo que dice Ada, mi hija. Dice, yo también soy vegana no practicante. Porque estoy muy de acuerdo con eso de que las verduras son lo mejor que hay y lo más sano. Dice, pero de vez en cuando me meto un filete. También soy vegana no practicante. Pues como tú eres cristiano no practicante, o sea, no eres nada. No eres nada. Pero así nos vamos engañando a nosotros mismos, vistiéndonos con ropas que nos quedan bien, pero ocultan lo que hay debajo, que no es tan bonito. Por tanto, cuando nosotros conocemos la verdad, estamos en Cristo, es solo y solo entonces cuando tenemos camino hacia la libertad. El Señor Jesús nos trae a la verdad. Empieza siempre nuestro tratamiento y nuestra curación porque tenemos una enfermedad incurable en nosotros que no podemos tratar.
Muy pocas personas pueden tratar sus propias enfermedades y curarse, tienen que ir al médico, por lo menos, o a uno, por lo menos. El Señor Jesús nos trae a la verdad de nosotros mismos y empieza siempre el tratamiento y la curación con eso, poniendo la verdad delante de nosotros. Los creyentes conocemos bien ese episodio de Juan 4, la mujer samaritana, ¿verdad? Una mujer que empieza a discutir, oye, me parece que tú eres una persona que entiende de cosas religiosas y de la Biblia, ¿verdad? Y creo que has estudiado y profundizas, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú que sabes tanto? ¿Dónde tenemos que adorar? ¿Dónde es correcto? ¿Arriba en la montaña, como se ha hecho siempre? ¿O en el templo, como dicen los judíos? Que es una cosa como más convencional. Y el Señor Jesús le dice, mira, no vamos a discutir de teología. No vamos a discutir de teología. Vamos a hablar de ti, porque me interesa estar en tu vida. Jesús viene a buscarnos. De ahí la parábola de la oveja perdida. Y el Señor sale detrás de cada oveja, que es suya y la ama. Y lo demuestra saliendo a buscarla. Y le dice, ve y llama a tu marido y tráelo. Entonces la mujer se desmonta porque el Señor ha tocado su verdad. La verdad de su vida. Toda la de la religión, de si los mandamientos son 10 y está bien escritos o no, de si hay que comer carne o no y tal y cual, porque la Iglesia Católica dice y la Iglesia Evangélica dice. No, 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 no. Todo eso son tonterías. En cuanto, no son tonterías, pero lo son en tanto en cuanto no afectan a nuestra vida y a que ésta sea regenerada. El Señor Jesús le dice, ve, trae a tu marido. Dice, Señor, entonces ella toma una decisión hermosa, porque no se esconde ya. Ya no se esconde. Dice, Señor, no me justificaré, no tengo marido. Dice, muy bien, porque estás viviendo con un hombre, pero ya es el quinto, ¿no? Haces lo que te da la gana, ¿verdad? Empiezas de nuevo 1000 veces. Es el quinto hombre con el que estás, ¿eh? O el sexto. Es igual. Pero algo falla, ¿verdad? Tienes un problema. Necesitas que alguien cambie tu vida. Necesitas que alguien cambie tu vida. Esa es la idea. A Nicodemo lo mismo. Nicodemo, no es un problema de lo que tienes que hacer y los ritos y las cosas. No tienes que hacer nada. Lo que tienes que dejar es que el Señor Jesús te cure, te sane. Tienes que nacer otra vez. Eso es imposible. Dice, humanamente sí, pero espiritualmente no. Y no solamente no es imposible, sino que es necesario. Que yo injerte tu vida para que tu vida cambie. Si yo no injerto tu vida no cambiará. Es lo que le dijo a Pedro, ¿verdad? Está Pedro allí, con la barca, Jesús predicando. Hemos hablado tantas veces de esto, ¿verdad? Hermosas predicaciones está dando el Señor en ese momento y las tenemos. Sabemos de qué predicaba Jesús en ese momento, porque otro evangelista lo relata. Y por tanto sabemos lo que Pedro podía estar escuchando. Y Pedro podía pensar, esto va para estos, para los demás, para los que están sentados en la arena o en la montaña, en la hierba, escuchando. Pero cuando acaba la predicación, Jesús dice, tú tienes un problema. Es que no me conoces. Y quiero que sepas con quién estás hablando tú. Ahora vas a pescar lo que no has pescado esta noche. Y a partir de aquí vamos a hablar. Y entonces Pedro toma una decisión. Se sincera con él mismo y con el Señor y se da cuenta que su vida es un desastre. Que incluso en aquello que es más competente que nadie, porque él es pescador de toda la vida, no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. Y entonces Pedro dice unas palabras muy hermosas. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Se da cuenta de lo falible que es, de lo frágil que es su vida, de lo indefenso que está él ante él mismo. Y sabe que Jesús ha venido a por él. Y Jesús le dice, yo puedo cambiar tu vida, y de hecho lo voy a hacer. Vamos bien. De momento identificas por qué estoy aquí. He venido a hablarte de la verdad. De quién soy yo, de quién eres tú y el sentido de tu vida.
Y por eso le dice, a partir de ahora yo te haré pescador de hombres. Yo te voy a cambiar. Yo haré que tú puedas cambiar la vida de otros. No solamente cambiaré la tuya, que cambiará, sino cambiarás la vida de otros. Y más adelante le diría esas palabras hermosas. En su mayor fracaso de haber negado al Señor públicamente. ¿Me amas más que los demás, Pedro? Es una conversación entre tú y yo. Si Jesús viniera aquí y hablara con cada uno de nosotros en privado, en la secretaría o en el vestíbulo, y nos dijera, en esta iglesia hay diferentes creyentes. Unos vinieron más tarde, otros más pronto, unos los trajo el Señor, otros ya estaban aquí, otros quizá marcharán, otros vendrán, no sabemos. Pero a cada uno nos dijera, quiero preguntarte una cosa, ¿me quieres más que los demás? Aunque los demás no fueran fieles, ¿tú sí serías fiel siempre? Pedro ya le contestó eso, el Señor dijo, hombre, por favor, aunque todo el mundo te deje, yo no. Y quizá en nuestro imaginario nosotros pensamos que seríamos así. Y la respuesta de Pedro sería la nuestra. Seguro. Porque quisiéramos que fuera así. Señor, aunque los demás te dejen, yo jamás te dejaré. Y el Señor nos hace ver que nosotros no somos los amos de nuestra vida. Y al final Pedro tiene que decir, Señor, otra vez la verdad. Tú sabes que te amo. Ya está. No lo hago bien. No mejor que los otros, quizá peor. Pero también es verdad que yo te amo. Yo te quiero. Y eso tú sabes que es verdad. Y el Señor dice, ya lo sé. Y con eso tengo bastante. Por tanto, yo sigo diciéndote, y ahora quiero que tú, que acabas de fracasar estrepitosamente ante los ojos de los demás y ante los tuyos, para abandonar y decir, yo ya nunca más. Yo he fallado tanto y tan profundamente que yo ya no soy digno de nada. Dice, pues ahora ve y apacienta mis corderos. Esto es, confío en ti y te encomiendo que cuides de tus hermanos. Eso es como al que ha robado coger y decirle, mira, te doy todo el dinero que tengo para que me lo guardes. ¿Qué os parece? Ese es el mensaje de salvación. El mensaje de Jesús y la restitución de Pedro y de todos los seres humanos. Hemos de acabar. La verdad a la que Jesús nos trae, y nadie más, nos libera, dice Barclays, al menos de 4 cosas. En primer lugar, ya lo he dicho prácticamente, nos libera del pecado. Nos libera del pecado. Hay una verdad que Jesús dijo, yo no me la invento, está prácticamente en el texto que hemos leído, una vez más en Juan 8, concretamente en el versículo 36. Dice, si el Hijo, se refiere a él mismo, es el apelativo que él utiliza, si el Hijo no os libertare, nunca seréis verdaderamente libres. Por eso no podemos sacar este texto de su contexto. Porque la enseñanza de Jesús es exactamente esa. Necesitamos ser libertados, primero, y 2, por el Hijo, por Jesús. Él dice, yo eso lo puedo hacer. Es una promesa que él hace. Él dice, eso es mentira, nadie puede prometer eso. Muy bien, Jesús dice, yo te reto. Tú y yo, a solas. Yo te reto, yo puedo cambiar tu vida. Jesús dice esas palabras, si el Hijo os libertare, solo si el Hijo os libertare, si me permitís, seréis verdaderamente libres. Él nos libera del pecado, Él puede cambiar nuestra vida. Tú antes eras un esclavo, está diciendo, antes de añadir esa frase lapidaria. Vosotros decís que no sois esclavos, pero no es verdad. Estáis dominados por vuestros instintos, pasiones, deseos, muchas cosas. Yo puedo liberaros de eso. Hay muchas losas en nuestra vida, hay muchas piedras en nuestras mochilas que llevamos porque no queremos aceptar la verdad que Jesús nos ofrece. Y seguimos por la vida diciendo, fíjate qué peso que llevo, hay que ver qué desgraciada soy, ¿verdad que sí? Ay, hija mía, tienes razón, hoy qué triste lo tuyo, ay, por favor, es verdad, no hay derecho, tendríamos que cambiar las leyes, tendríamos que hacer... No, perdona, no estás asumiendo tu verdad,
no estás yendo a Jesús y por tanto tu vida no cambia. En segundo lugar, no solamente nos libera del pecado, sino nos trae libertad de otras personas. Porque todos tenemos muchas veces miedo a los demás, al qué dirán. ¿Al qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán si descubren que yo realmente pienso así? ¿Qué dirán si saben que yo he hecho esto? ¿Qué dirán si ven que yo no participo de aquello otro? ¿Qué dirán si... ¿Qué dirán? El miedo a los demás. H.G. Wells, un escritor que seguramente la mayoría, si no todos, conocéis, pues es muy conocido, que escribió muchos libros, muchísimos, muchísimos. Entre ellos escribió La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo y El Hombre Invisible. Son los tres más conocidos, pero hay muchos más. H.G. Wells decía, por desgracia, la voz de nuestros prójimos llega con más fuerza a nuestras vidas que la voz de Dios. Qué triste. Y como la tenemos más cercanas, vemos lo que hay alrededor, este me amenaza, el otro tal, tengo que tener cuidado con esto, y no nos llega la voz de Dios. No nos llega. Qué triste. Qué triste. Y así vivimos bajo el miedo de, sobre todo, el que dirán. El Señor nos quita el miedo del que dirán. Le dijeron los principales sacerdotes a los discípulos justo poquito después de que Jesús muriera, ¿verdad? Y resucitara. No prediquéis más sobre esto, sobre este nombre, sobre Jesús, no. Y Pedro dijo, mirad, gracias por dejarnos ir, pero hemos de deciros que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No es una frase muy diplomática. No. Va a haber problemas. Pero es un problema que hay que asumir. Y en este caso con mucha paz. Con mucha paz. Porque la verdad de Jesús nos lleva a la libertad de los demás. Dice, no, me es igual lo que hagas conmigo, pero yo no voy a hacer esto que me pides. Porque esto no es delante de Dios lo correcto. Y necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Señor para poder ser así. Solo Cristo y su verdad nos hacen libres. En cuarto lugar, la libertad del ego. La libertad del ego. Muchas veces, por no decir siempre, el mayor problema de mi vida soy yo mismo. Yo siempre culpo a los demás de lo que me pasa. Ya sé que vosotros no. Yo sí, yo siempre culpo a los demás de lo que me pasa. Esto es porque mi jefe no entiende, esto es porque mi compañera no está atenta, esto es porque esta llegó tarde, esta es porque, pues no sé. Pero realmente cuando estoy a solas en mi cuarto, yo sé que el principal problema de mi vida soy yo mismo. Por cosas que quiero, por cosas que quiero ser, quiero tener, cosas que quiero dominar, cosas que me preocupan. Y tengo unas vivencias que el Señor me dice que no son sanas. Que no son sanas. Y que Él las puede cambiar. Que puede cambiar mi ego, mi carácter. Si os gusta más esa palabra, mi carácter. Él forja el carácter. Nos entrena. A veces nos pasan cosas que no nos gustan y algunas muy duras para forjar nuestro carácter. Para que podamos empezar de nuevo de eso, ¿verdad? Ir adelante en nuestra vida. Con heridas y cicatrices de las batallas vividas, claro que sí. Porque esta vida es lucha. Pero yendo adelante y siendo aquello que el Señor sabe y nosotros en el fondo también queremos que hemos de ser. Y solo en sus manos podemos obtener el ser lo que hemos de ser. La libertad del ego. Jesús dijo, mirad, no os engañéis, del corazón humano salen las envidias, los rencores, los asesinatos, los crímenes, tal. Dice, yo nunca haría eso. Yo nunca haría eso. Dice, perdona. Si te ponemos en la situación conveniente, tú harías eso y muchísimo más. Y muchísimo más. Todos somos capaces del mal perfectamente. La libertad del ego. Segunda de Corintios 5:17. Ese versículo que los creyentes amamos tanto. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y podemos hablar de un antes y un después de Cristo y de un antes y un después de Cristo en muchas cosas de nuestra vida que estaban pendientes y que el Señor ha ido solucionando. Cuando estamos en la escuela de Dios, porque hemos de ser sus aprendices. Y solamente así podemos cambiar, es verdad. ¿Quién quiere cambiar sin hacer ejercicios ni exámenes? Es imposible. Es imposible. Y finalmente, hermanos, y para acabar, el Señor Jesús no solamente nos libera del pecado, nos libera de otras personas, del miedo a los demás, del ego, sino que nos libra también del miedo. Del miedo. Porque si todo el mundo en la vida se ve de alguna manera atraído por la verdad, en mayor o menor grado, aunque luego la rechace, todo el mundo en esta vida huye del miedo. Y el miedo es inherente al ser humano. El Señor Jesús dice que ya no vamos a estar solos en la vida. Nunca más. Nunca más. Aunque la vida nos lleve muy lejos de nuestra familia, de nuestros seres queridos, vayas donde vayas, allí está el Señor. Eso es un versículo de Isaías. Lo podéis buscar en casa si queréis. ¿Sí? En los Salmos también nos habla de esto. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti? Dice, si voy allí, tú estás allí. Y si voy allá, tú también estás en el otro lado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos, id para Galilea que os espero allí. Cuando ellos llegaron a Galilea, él ya estaba allí. Y a veces no tenemos esa conciencia de que cuando llega el momento del miedo, de la verdad, del no saber qué hacer, del pánico, de la derrota, el Señor está allí esperando ya. Nos olvidamos de que Dios está allí. Que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, está allí. Él ya fue antes y está esperando allí para luchar a nuestro lado. Ya no estamos solos en la vida. Jesús dijo a sus discípulos, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con todos los creyentes hasta que el mundo tal como lo conocemos se acabe. Yo no os voy a faltar, aunque no me veáis, pero me vais a notar y vais a saber, tendréis comprobación formal de que yo estoy. De hecho, también en su palabra, en el Antiguo Testamento, hay un texto que nos anima y nos agrada, ¿no? Nos hace mucho bien, que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, el Señor te recogerá. Y la presencia de Dios en nuestras vidas está. Lo que pasa es que a veces no la sentimos o la echamos a un lado. Incluso he oído alguna vez, ¿verdad? Que cuando uno trabaja con gente mayor, dice, me he quedado solo. Mi esposa o mi esposo ha fallecido y mis amigos ya no hay ninguno, estoy solo. Si estás en Cristo, no estás solo. Él va contigo en esos días que caminas despacio o que no puedes ya caminar. Y Él coge tu paso y te acompaña hasta un día recibirte en gloria. Esa es su promesa, esa es su palabra. Acabo con una frase de Machado, también en esa poesía que es Retrato. Dice, converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo, espera hablar a Dios un día. Ojalá realmente en nuestras vidas habláramos más con nosotros mismos, siendo veraces, que es lo que está diciendo Machado. Porque no sé exactamente el sentido con el que decía él eso o no, pero lo que es cierto es que un día hemos de hablar con Dios. Y ojalá no sea en la eternidad, cuando ya no hay remedio para nuestra vida aquí, sino que sea aquí. Que nuestras conversaciones pendientes con el Señor sean, pues eso, poniendo la verdad delante para que Él nos dé libertad. Que el Señor nos bendiga. Amén.